que no habían evidencias probatorias para darle la razón al expresidente Uribe, sino que concluyó que el expresidente Uribe estaba manipulando la administración de justicia. Y por eso, al tiempo que decidió archivar las investigaciones contra Cepeda, al mismo tiempo ordenó abrir una investigación contra el senador Uribe. Después de un año de adelantar las investigaciones, la sala de instrucción ordenó la detención preventiva de Uribe y decidió abrir una investigación formal contra él. Ante esa situación, el expresidente renunció a su curul en el Senado de la República con el propósito manifiesto de eludir la cobertura de la competencia de la Corte Suprema, como en el efecto ocurrió, y la investigación se remitió a la justicia ordinaria, evento en el cual le correspondía entonces a la Fiscalía determinar si formulaba o no una acusación ante el juez ordinario contra Uribe, tal como lo señaló la Corte Suprema, o si solicitaba la preclusión de esa investigación. A primera hora del día de hoy, el fiscal Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, anunció que radicaría, como en efecto ocurrió, una solicitud ante la justicia ordinaria con el propósito de que el juez competente ordene la preclusión de esa investigación. No conocemos aún los argumentos concretos de esa solicitud. Debe haber una audiencia en los próximos días o semanas para que sea el juez ordinario el que decida si hay mérito para continuar la investigación o para precluirla, y estamos ahí. Lo que llama la atención de esta situación son dos cosas. En primer lugar, que la intervención del fiscal Jaime, según han relatado los medios de comunicación, ha estado orientado a recabar pruebas con el único propósito de descalificar la investigación adelantada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y en segundo lugar, la Fiscalía de tiempo atrás ha venido adoptando una actitud que, como bien lo han señalado las víctimas, en este caso el senador Cepeda y un exfiscal general de la Nación, el fiscal no ha actuado en consonancia con lo que establece la Constitución, en el sentido de que debe adelantar una investigación integral, sino que se ha concentrado en las pruebas orientadas a descalificar lo dicho por el principal testigo contra Álvaro Uribe Vélez, el señor Juan Guillermo Monsalve. Y en esa situación estamos en el día de hoy. Doctor Noboa, ¿y qué sucede con todas las pruebas? 1.500 páginas es el contenido de toda la investigación que recabó durante ese año que usted bien recuerda la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con todas esas pruebas, con los testigos, por ejemplo, Juan Guillermo Monsalve? ¿Qué sucede con los audios en donde claramente se escucha al expresidente Uribe diciendo, afirmando a su abogado defensor que le parece muy bien que vaya, por ejemplo, a la cárcel para que se compren a los testigos? Es decir, que están allí las pruebas. ¿Qué pasa con todo eso? La Sala de Instrucción de la Corte Suprema adelantó una investigación de cerca de 2 años antes de ordenar la detención preventiva del expresidente. Esa sala, recordemos, fue creada en el año 2018. Está integrada por 4 o 5 magistrados de la más alta jerarquía en la estructura judicial del país, y
expidió una providencia, como usted señala exactamente, de 1.556 páginas, en donde señala algunas cosas muy concretas, como la siguiente. Encuentra que el abogado que actuó en representación del presidente Uribe dentro de esa investigación, el señor Cadena, actuó sin poder, es decir, se metió a la investigación prevaliéndose de un encargo que nunca fue demostrado ante los jueces, con el propósito, según indican las pesquisas preliminares adelantadas por la Corte, con el ánimo de torcer las declaraciones del principal testigo de la acusación contra el presidente Uribe. En segundo lugar, el abogado Cadena, abogado de varios narcotraficantes y paramilitares en cárceles colombianas y norteamericanas, ofreció prebendas a los testigos, le ofreció dinero a los familiares del testigo de la causa dentro de la investigación de la sala de instrucción. En tercer lugar, hay centenares de interceptaciones telefónicas que dan cuenta de que, como dice el auto de la Corte Suprema, el expresidente era un verdadero determinador de esas conductas, es decir, una persona que no actúa de mano directa, sino como decimos los abogados, longa mano, a través de terceras personas para obtener beneficios procesales para sí mismo. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos encontramos en el día de hoy que un solo fiscal, en el término de 2 o 3 meses, concluye que ninguna de las pruebas que logró recaudar la sala de instrucción tienen solidez probatoria, y entonces solicita que se archive o se precluya la investigación. Entonces, doctor Noboa, el fiscal Jaimes actuó como abogado defensor del expresidente Uribe y no como el fiscal que debía llevar la causa ante la Corte Suprema de Justicia. Todavía no conocemos las razones concretas que él esgrime para su solicitud, pero es claro que desde el punto de vista de la consistencia probatoria de la actividad adelantada por el fiscal Jaimes, hay una pregunta de fondo, y es cuáles son las razones que lo llevan a él a dejar de lado las evidencias probatorias que encontró la sala de instrucción en más de 2 años de investigaciones. Lo que yo le diga en este momento es una especulación, pero es evidente que ese fiscal por lo menos actuó apresuradamente, porque no tiene en cuenta ninguno de los medios probatorios muy poderosos y consistentes que identifican la decisión de la sala de instrucción contra el expresidente Uribe. De tal manera que aquí tenemos un fiscal designado por el fiscal general de la Nación, compañero de pupitre del presidente Duque, que esgrime unos argumentos tendientes a descalificar la decisión de 5 magistrados de la sala de instrucción. Y eso lo hace en el término de 2 meses. Vamos a ver cuál es la consistencia de las pruebas que debe esgrimir para hacer la solicitud que está haciendo. Pero de entrada sí debemos advertir que lo que está aquí en cuestión es la independencia, la imparcialidad y la autonomía de la Fiscalía General de la Nación. Si esas pruebas no son consistentes, está colocándosele una carga de profundidad a la legitimidad de la administración de justicia y al sistema judicial contemplado en la Constitución que nos rige. Por último, doctor Noboa, con todas estas apreciaciones que usted nos entrega y se esclarece
todo esto, ¿qué pasará si esta es una, a ver, desde el principio, es una pregunta para pedir una reflexión, usted me dirá que es especulativo, es cierto, pero conociendo todos estos hechos, todos estos argumentos, en caso tal de que el próximo paso que sea por parte de un juez que decida precluir el caso, ¿qué pasa con todos esos expedientes? A ese punto quiero ir, con ese expediente y con esas 1.556 páginas donde cuentan con todo ese acervo probatorio de la culpabilidad como determinador del expresidente Uribe. Desde el punto de vista procesal, las víctimas, en este caso el senador Iván Cepeda y el exfiscal Montealegre, tienen la posibilidad de impugnar mediante un recurso de apelación la decisión del juez en el evento en que éste decida precluir la investigación. Ese recurso tiene que ser resuelto por el Tribunal Superior en su sala de asuntos penales. Y si aún así, luego del recurso, el tribunal confirma la decisión de primer grado, tendrían la posibilidad de acudir eventualmente a un recurso de casación que llegaría nuevamente a otra sala de la Corte Suprema de Justicia, ya no a una sala de instrucción, sino a una sala de conocimiento dentro de la Corte. En la segunda hipótesis, esto es, en la hipótesis de que el juez considere que no hay lugar a la preclusión de la investigación, entonces el asunto volvería, por decirlo de alguna manera, a la cancha del fiscal, en donde tendría que adecuar su actuación a la decisión del juez de conocimiento. Tendría que hacer una nueva valoración de los hechos, tendría que solicitar que se continúe la investigación bajo otros supuestos normativos o probatorios, pero eso lo vamos a saber en el evento en que conozcamos el contenido de la decisión del juez de conocimiento, que repito, es quien tendrá que resolver sobre la solicitud de preclusión elevada en el día de hoy por el delegado del fiscal general de la Nación. Para despedirlo brevemente, doctor Noboa, entonces no quiere decir que esto, por lo menos por ahora, este caso sobre el expresidente Uribe, que tiene como telón de fondo sus vínculos con el paramilitarismo en el departamento de Antioquia, llega a su fin. No podemos decir aún que este caso llegue a su fin. No. Recordemos que este es un caso originado en las maniobras del expresidente tendientes a descalificar, desvirtuar y modificar unos testigos que han dado unas declaraciones precisamente orientadas a demostrar su vinculación directa con la formación de grupos paramilitares. Como ustedes advirtieron al principio de esta nota, se investiga al presidente Uribe por fraude procesal y por soborno contra decisión judicial. El tema de fondo es la vinculación del expresidente a la conformación de grupos paramilitares responsables de centenares de crímenes en el contexto del conflicto armado de Colombia. De tal manera que este tema que estamos ventilando en el día de hoy es, por decirlo de alguna manera, la puerta de entrada para una, averiguación más de fondo sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad que hemos tenido de manera tan dramática en Colombia en las últimas décadas. Ese es el telón de fondo, el asunto de fondo. Doctor Noboa, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A ustedes, gracias por la llamada y feliz noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. Dentro y fuera del país, pueblos y líderes políticos recuerdan 8 años del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Integración, bolivarianismo, creatividad política, visión de futuro destacan hoy como parte de su legado y de su vigencia. Y son hechos que analizamos al volver en Es Noticia.
se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja calle. Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. En noticia Venezuela, el país conmemora 8 años de la siembra de Hugo Rafael Chávez Frías, un líder mundial nacido en los llanos venezolanos que gobernó el país desde 1999 hasta 2013. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, líderes y mandatarios lo recuerdan con actividades para recordar precisamente su gesta integracionista y visionaria. Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, varios presidentes, líderes y activistas del mundo recordaron el legado de quien fuera presidente de Venezuela durante 14 años, con visión revolucionaria y socialista. Sus recordatorios invadieron la red social Twitter. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo entre los primeros destacando el admirable optimismo de Chávez. Igualmente el presidente nicaragüense Daniel Ortega recordó un Chávez inmortalizado en el pueblo. Más al sur, en Bolivia, el expresidente venezolano fue recordado por Evo Morales, exmandatario socialista boliviano que compartió con él la lucha libertaria de América. Asimismo, el actual presidente boliviano Lucho Arce lo recordó como el que abrió el sendero de soberanía y dignidad para la patria grande. Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA, también enalteció el legado del comandante Chávez. De la misma manera, la ex senadora y líder revolucionaria colombiana, Piedad Córdoba, valoró el papel principal que jugó Chávez para lograr la paz en Colombia. Asimismo, la hija del expresidente hondureño, Manuel Zelaya, la joven lideresa Xiomara Zelaya, intercambió emotivos tweets con María Gabriela Chávez, hija del comandante supremo. Desde Argentina, el joven líder obrero, Juan Grabois, condenó la demonización que el imperio ha hecho de este hombre ejemplo de millones en el mundo entero. Desde otras latitudes, las embajadas de la Federación Rusa y de China se mostraron también afectos al recordatorio mundial de Chávez. En tierras del gigante asiático, la embajada venezolana realizó una reunión virtual con intelectuales chinos y latinoamericanos y otras delegaciones diplomáticas. Por su parte, en las redes sociales se recordó que la fecha de siembra de Hugo Chávez coincide con la de Lina Ron, la connotada luchadora revolucionaria y chavista venezolana, fallecida en 2011, así como también tanto el presidente Maduro como varios voceros del gobierno celebraron los 12 años de la comuna El Maizal, que fue impulsada por el propio comandante Chávez. Por estas razones, distintos entes del gobierno presidido por Nicolás Maduro organizaron diferentes actividades a lo largo y ancho del territorio nacional, destacando el legado del comandante eterno, la siembra de un líder que integró, durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, toda una región, apoyándose en el multilateralismo a través de la creación de bloques como la Alternativa Bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, y otros organismos de integración con espíritu humanista e integracionista, haciendo frente al imperialismo estadounidense y los poderes fácticos del mundo. 8 años de lealtad, 8 años de batalla, 8 años rompiendo definitivamente el maleficio de la traición, 8 años de acumulación de victorias, de experiencia. Sí, 8 años difíciles, dolorosos a veces, sí,
unos años más difíciles que otros. Pero también puedo decir 8 años de derrota aplastante a todos los planes de conspiración del imperialismo norteamericano, de la vetusta Unión Europea y de la derecha latinoamericana y la oligarquía venezolana. 8 años de triunfo frente a sus planes de los enemigos de la patria. Hugo Rafael Chávez Frías nació en el estado llanero de Barinas, al sur del país. Se forjó una carrera militar con excelente desempeño y conciencia patriótica que lo llevó a sublevarse contra las políticas neoliberales de la llamada Cuarta República el 4 de febrero de 1992. Desde entonces, lideró no solo el movimiento bolivariano insurrecto, sino que se trazó, en el marco de la democracia, llevar las riendas del país, logrando la presidencia en las elecciones de diciembre de 1998. Esto es lo que se conmemora precisamente en estas horas, 8 años de la partida física del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Teníamos algunas líneas fuerza, digamos, ideas fuerza, sobre todo lo que hemos visto durante esta jornada, cómo se han referido en materia de análisis y de reflexión del comandante Hugo Chávez. De ello vamos a conversar con Félix Roque, él es analista político, magíster en Relaciones Internacionales, escritor y catedrático universitario. Félix, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer. Qué bueno que ya te has quitado la mascarilla porque tenemos la distancia adecuada. Seguro. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Decíamos en los titulares y antes de la pausa sobre estas líneas gruesas de lo que significa hoy el presidente Hugo Chávez después de 8 años que ya no está presente físicamente. Y quiero ir hablando contigo de una a una. Por ejemplo, algo que es clave y es el bolivarianismo y siempre comparado además con el monroísmo. Hoy tan vigente estos dos conceptos. ¿Ha crecido, ha avanzado, se ha fortalecido el concepto de bolivarianismo ya sin la presencia física del presidente Chávez? Sí, bueno, indudablemente que el bolivarianismo tiene sus orígenes en el siglo XIX, para cuando el comandante general Simón Bolívar, padre de la patria, condujo los ejércitos patriotas a lo largo y ancho de todo el continente y de parte del Caribe, y fundó repúblicas, pueblos, y estableció un sistema de gobierno bien diferente y distinto a lo que habíamos tenido durante 300 años. El comandante Hugo Chávez, dentro de ese inmenso legajo, complejo legajo que nos deja, tal vez fue el impulsor en los últimos años, en los últimos tiempos, de las ideas del pensamiento de Bolívar. Tanto es así que en esta nuestra Constitución, en su preámbulo, se señala y se dice que esta Constitución y Venezuela toda se orienta por el pensamiento político, ideológico del padre libertador Simón Bolívar. Analizar el bolivarianismo como doctrina frente al monroísmo como doctrina también o como plan. Hay algunos que pretenden o prefieren llamarlo plan, ¿no? Yo me ubico dentro de estos últimos que preferimos llamar el plan Monroe para América Latina o para las colonias libertadas. Antes que una doctrina. Antes que una doctrina, porque fue una postura de John Quincy Adams, que es el que elabora el documento, pero se le atribuye al presidente Monroe, que obviamente para 1923-24 era quien gobernaba, 1823-24 era quien gobernaba a ese país. Y fue un plan para prevenir a las potencias europeas de su participación nuevamente en las colonias libertadas por la espada, entre otros, de Simón Bolívar. Pero a la vez también fue un plan incluso muy premeditado, maquiavélicamente montado, para hacerse con territorios importantes, como lo fue más de la mitad de México, como lo fue incluso Hawái, como lo fue incluso las Filipinas, como lo fueron incluso las Bahamas, y apoderarse de esos inmensos territorios. En posición diferente y antitética a eso están las ideas bolivarianas esbozadas en el discurso del padre libertador en 1819 en Angostura, su famoso discurso, donde él condensa y compensa lo que fue obviamente, por supuesto, las ideas libertarias. Chávez, ya desde el año 1992 y tal vez antes, cuando estudiaba en la academia y cuando irrumpe en aquel golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, si algo hace es expresar y recoger parte de esas ideas en su famoso librito azul, o en el libro azul, el libro de los sueños azules. Cuando uno lo estudia y cuando uno lo lee, uno encuentra allí a Bolívar.
Cuando uno ve la agenda alternativa bolivariana, uno encuentra allí a Bolívar. Y cuando uno lee el llamado brazalete tricolor, uno encuentra allí a Bolívar. Y cuando uno encuentra el programa, la plataforma de lucha, los estatutos incluso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué hay allí sino obviamente las ideas libertarias de Simón Bolívar, planteadas, recogidas, recuperadas, rejuvenecidas por el pensamiento de ese hombre que de Barinas se vino transmontando caminos y llegó a Caracas para hacer lo que ha sido, ¿no? Y reinstaladas en nuestra América Latina, Claro. en los países en donde Bolívar cumplió también toda una gesta libertaria. Hablamos, por ejemplo, de Colombia para plantear con claridad un país. Lo que se ha enseñado de Bolívar, lo que se ha estudiado de Bolívar es así de pequeñito con respecto a toda su grandeza, pero ese fue un asunto intencional de gobierno en gobierno, Claro, como un obviamente asunto que sí, de Estado. Por eso te lo pregunto con respecto a América Latina. Quieran o no, si volvemos al caso de Colombia, se ha instalado todo este conocimiento de Bolívar. Y es que no han podido. Fíjese usted, Bolívar estuvo un buen tiempo de su vida, de 1823 al 26, 27 casi, en el Perú, donde incluso ejerció funciones de dictador por la propia decisión del Congreso peruano. Y obviamente que la libertad del Perú, en aquella famosa batalla de Ayacucho de 1824, dirigida por el gran mariscal Sucre, bajo las órdenes y las instrucciones de Bolívar, se debió al genio del padre libertador. Y el cerco a la fortaleza de El Callao, último reducto realista y colonial en América Latina, se debió al padre libertador Simón Bolívar. Y la fundación de Bolivia, la creación de Bolivia, y bueno, y la redención de Guayaquil y de Quito y de todo el Ecuador, y la misma Colombia, la liberación de Colombia con la famosa batalla de Boyacá, ¿a quién se debió sino a la espada de Bolívar? Por tanto, por más que quieran ocultarlo, negarlo, intentar inclusive ir contra eso, es que no han podido ni podrán jamás, porque todos los pueblos de América Latina, casi todos, incluso los planes de Bolívar de llegar hasta el Río de la Plata, que fueron detenidos por Santander, que desde el Congreso y vicepresidente de Colombia le negó al padre Bolívar los recursos para seguir avanzando hasta el sur y libertar toda la América Latina, incluso hasta la Patagonia. Por lo tanto, el bolivarianismo es una realidad. En los estudios, en los cursos de doctorado de ciencia política de las universidades venezolanas y del mundo, se estudia a Bolívar y sería mezquino no hacerlo, porque obviamente uno encuentra allí ideas fundamentales, Tatiana, para entender, para comprender por qué la magnitud de este continente negro, mestizo, indio, es lo que es y somos lo que somos. Y Chávez fue expresión de eso. Y Chávez fue precisamente expresión de ello. Y también como expresión de ello, todos los esfuerzos que hizo el presidente Chávez por la integración latinoamericana. Ese es otro concepto sobre el que hoy distintos líderes del mundo han hablado, han destacado y han reconocido el papel del presidente Chávez. Sí, bueno, lo que Chávez primero hizo fue fijar las bases, las ideas y los conceptos de una nueva visión de la integración. En el pasado hemos conocido, por ejemplo, una cosa que se llamó el Pacto Andino, que el Pacto Andino no fue sino un instrumento de afectación de aranceles de los países, no con una visión igual, sino con una visión incluso de negocio y de comercio, para un mercado obviamente liberal que nunca satisfizo las demandas de los pueblos, cuando sí de las oligarquías de América Latina. Chávez, cuando se plantea la creación de la UNASUR y antes el ALBA TCP y luego la CELAC inclusive, él lo ha dicho en muchos de sus discursos, estamos confeccionando un nuevo modelo de integración sobre la base de la cooperación, de la hermandad y de la solidaridad y no de la triquiñuela para tratar de tragarnos unos a los otros. Es un asunto central era la cooperación. Claro, es una integración incluso que nos va a dar ventajas muy similares a los pueblos que participemos de ella. Si Bolivia tiene gas y si Chile tiene cobre y si Venezuela tiene petróleo, y así cada quien puede hacer el aporte respectivo con el respeto a sus propias economías y de esa manera fortalecernos. Y él lo decía, los pueblos siempre, siempre, siempre de abismos en abismos y nosotros de reunión en reunión. Ya basta de eso y por eso Chávez impulsó todos estos organismos, incluso la CELAC, ya Chávez enfermo en el 2011, ya casi que marchándose de este plano terrenal. Se lanzó en Caracas a la creación de este organismo de 33 países, Tatiana, en donde reconociendo las diferencias de unos y otros,
llamó a que nos uniéramos en función de las convergencias que tenemos para hacer en América Latina, porque él siempre le recordaba una frase que dijo Bolívar en una carta a Santander de 1822, cuando dijo así, exactamente: cuidémonos de una nación que al norte de este continente existe, muy rica, muy poderosa y muy capaz de todo. Se refería al imperio norteamericano. Un sueño bolivariano. Cuando nos cuentas todo eso, la integración, hay un punto que sin duda marcó un nuevo relacionamiento del presidente Chávez con otros líderes del continente y otros presidentes, y fue decirle adiós al ALCA. Sí, cuando Chávez se reúne en Argentina con distintos países, estaba el presidente Ernesto Kirchner allí, incluso con él, este líder demócrata y progresista del Cono Sur. Chávez allí fue el impulsor de aquella consigna, ¿ves? El ALCA para allá, ¿no? Bien lejos. Y bienvenido el ALBA. ¿Y qué fue el ALBA sino el sueño? No está tan malo decirlo, ¿no? Bueno, el ALCA para el carajo, pues, sí. El ALCA y es cuando nace el ALBA. Y el ALBA no fue otra cosa que un sueño, como él lo contaba siempre, que en una amanecida él tuvo junto con Fidel en La Habana, y viendo cómo amanecía, cómo llegaba el nuevo día, dijo: está llegando el ALBA, Fidel, y con el ALBA llegan nuevos sueños y nuevas esperanzas. Y es como nace allí el ALBA, del sueño de aquellos dos líderes mundiales que lo fueron y lo siguen siendo, pensando en sus pueblos, pensando en estas sociedades nuestras de toda América Latina. Y de ese encuentro entonces surgió lo que hoy, por supuesto, conocemos como uno de los organismos de integración más sólidos, más poderosos y de mayor respeto, ¿sabes? Allí uno ve cómo Bolivia participa con un gran empuje, cómo Nicaragua participa, cómo Cuba, cómo Venezuela. Y la unidad con los países del Caribe, que éramos prácticamente dos mundos, tan cerca pero tan lejos. Así es, el Caribe apareció por fin. El Caribe no existía. Sí. El Caribe era un archipiélago de islitas dominadas o bien por el imperio norteamericano o bien por los imperios europeos, llámese Francia, llámese Inglaterra, incluso todavía España con presencia en uno de ellos. Y el ALBA los trajo, los puso a participar en igualdad de condiciones. Y hoy uno ve cómo en diversos países, en Jamaica, en Haití, en Aruba, en Curazao, oye, son pueblos y son países que en sus realidades, en sus identidades, son agradecidos de este gesto. Bueno, la ayuda de Venezuela a través de esta empresa que suministra crudos para el Caribe, Petrocaribe, bueno, fue uno de los impulsos y de las ideas que tuvo del presidente Chávez. Claro, para hacer real, porque él decía: ya basta que hablemos tanto, ya es hora que hagamos mucho. Y Petrocaribe es parte de ese esfuerzo de Chávez por hacer de la integración, como lo dijimos hace unos minutos, un verdadero concepto que llevara felicidad a los pueblos. Tanto Petrocaribe como ALBA ha sido también víctimas de intentos de fractura, pero no lo han logrado. Claro. Ahí están fuertes y avanzando. Particularmente el ALBA hemos visto esta semana que se realizaba una cumbre política con importantes decisiones para pasar del hablar, de tomar decisiones al hacer en la práctica. En la pandemia sin duda, el ALBA está trabajando sobre la muchísimo, pandemia. Sí, cómo no. Son las decisiones que se han tomado ahora en esta coyuntura en tiempos de la pandemia. Hay otro asunto, y con esto quiero despedirte, que también hoy se ha recordado de una manera recurrente, y es la visión, lo visionario que era el presidente Hugo Chávez. En todo sentido, decía con toda claridad, debemos unirnos, por ejemplo, a otras naciones del mundo donde hasta ese momento con Estados Unidos era imposible pensar que ese multilateralismo fuera, que pudiera avanzar, pero también alertaba sobre otros peligros que hoy se ciernen sobre América Latina y sobre Venezuela. El día de hoy, cuando se cumplen 8 años de la partida física del comandante Chávez, y que uno ha ido revisando diversos cables, centros, redes sociales inclusive, uno ve como en el orbe, por decirlo de una manera u otra, en el África, en el Asia, en Europa, en toda América inclusive, ha habido un recordatorio de Chávez de distintas maneras. Posiblemente algunos lo han recordado para condenarle, para criticarle. Total, Chávez fue un ser humano como cualquier otro, propenso a cometer errores como lo somos los seres humanos. Pero es sin duda que si usted coloca en una balanza, va a tener que concluir, sin mezquindad de ningún tipo, en esa visión universal que tuvo el comandante Chávez para comprender el mundo
¿ves? Para comprender el mundo. Por eso yo no creo que sea un desatino decir que de el 1992, cuando Chávez pronuncia su famoso por ahora, hasta el presente, transcurrido ya más de 25 años inclusive, hay una realidad, por lo menos en Venezuela, bien distinta a la que hubo antes, y en el mundo también. Esa visión geopolítica del mundo, de la unipolaridad, del pensamiento único, etcétera, terminó inclusive, y hoy por hoy vemos como bloques importantes de poder surgen. En muchos de esos bloques de poder participó el comandante Chávez. Aunque Estados Unidos insista sí, en ¿no? mantener la unipolaridad. Exactamente, pero esa hegemonía se ha ido incluso corroyendo, se ha ido erosionando, ¿no? Y hoy uno ve potencias fuertes, duras, como la República Popular China, como la República Democrática Rusa y otras, que son centros de poder muy importantes que nadie puede ocultar ni negar. La presencia de estas naciones en centros de poder como en el Medio Oriente, incluso como en la misma América Latina, disputando situaciones, es demostrativo de que ya el imperio no es unívoco, ni es ese portento que pudo haberlo dicho. Y entonces Chávez, obviamente, por supuesto, cuando uno estudia a Chávez, cuando uno estudia el pensamiento de Chávez, uno podrá incluso decir, como dicen que dijo Napoleón, Tatiana, y con esto terminamos la entrevista, según tú, aunque nos gustaría estar más tiempo aquí. Así una mismo vez es. le preguntaron a Napoleón, mire, en Santa Elena, la isla donde murió prisionero, ¿qué piensa usted que será su obra? Y entonces Napoleón dicen que dijo, tal vez de mí se olviden en las 40 batallas que yo libré, pero de lo que no se olvidarán nunca es del Corpus Juris Civilis que yo creé, el Código Civil Napoleónico que todavía usamos. Con Chávez podemos decir que a lo mejor se le critique, a lo mejor se le cuestione, pero a Chávez nadie podrá negarle su inmensa obra y a Chávez nadie podrá negarle lo en Venezuela, que esta Constitución, esta estructura de nuevo Estado social de derecho y de justicia, este nuevo contrato social que nos dimos los venezolanos, este nuevo proyecto político de cambio se debe en su gran dimensión a la idea, al sueño del comandante Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias, Félix. Con esa reflexión te despido y con la Constitución venezolana en la mano. Muchas gracias. A ti, gracias muy buenas por la invitación noches. y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Irak. Este viernes el Papa Francisco inició una histórica visita al país. Un país devastado por la invasión de Estados Unidos, guerra, terrorismo y ahora por la pandemia. Pero con todo esto lo recibe con los mejores protocolos. ¿Cuánto tiene esta visita de política? ¿Cuánto es religioso? Es un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Irak, un llamado a la paz hizo el Papa Francisco en su primer discurso en una visita histórica al país del líder católico. El Papa Francisco clamó este martes que callen las armas en su primer discurso poco después de llegar a Irak, en la que constituye su primera visita apostólica al país árabe, devastado por una invasión, guerra, persecuciones y actualmente por la pandemia de la COVID-19. Durante su encuentro con las autoridades iraquíes, incluido el mandatario Barhan Salih, quien envió la invitación oficial al Papa, el pontífice habló de los problemas de la nación árabe. Francisco abogó ante las autoridades iraquíes porque nadie sea considerado como un ciudadano de segunda clase, en alusión a los grupos religiosos que existen en el país, incluyendo los cristianos, que representan solo el 1% de la población. El líder católico se reunió con religiosos de la Iglesia Vaticana en la Catedral Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad, que en 2010 fue escenario de un atentado. En las últimas décadas, ustedes y sus conciudadanos han tenido que afrontar las consecuencias de la guerra y de las persecuciones.
la fragilidad de las infraestructuras básicas y la lucha continua por la seguridad económica y personal que a menudo ha llevado al desplazamiento interno y a la migración de muchos, también de cristianos hacia otras partes del mundo. Les agradezco, hermanos obispos y sacerdotes, por haber permanecido cercanos a su pueblo, sosteniéndolo, esforzándose por satisfacer las necesidades de la gente y ayudando a cada uno a desempeñar su función del bien común. Allí, el sumo pontífice recordó las víctimas del atentado ocurrido en esta catedral y enfatizó que las acciones de violencia son contrarias a las enseñanzas cristianas. Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas. Y quiero también recordar a todas las víctimas de la violencia, de persecuciones pertenecientes a cualquier comunidad religiosa. Mañana en Ur, encontraré a los líderes de las tradiciones religiosas presentes en este país para proclamar una vez más nuestra convicción de que la religión debe servir a la causa de la paz. El Papa recorrió 1.445 kilómetros, la mayoría por aire, para evitar las zonas donde los extremistas aún se esconden. La estancia de Francisco en Irak concluirá el 8 de marzo. En su programa está previsto que se reúna con grupos de musulmanes y el gran ayatolá Ali Sistani, de 90 años, el líder espiritual de los chiíes de Irak y de todo el mundo. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Fortunato Malishmari. Él es profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, doctor en sociología. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Noticias. Buenas noches. Gracias por tener la posibilidad de compartir con ustedes estas opiniones sobre la visita del Papa. Muchísimas gracias. Doctor, ¿se trata de una visita con más tinte político o con más tinte religioso? Y se lo pregunto porque no debemos olvidar que el Papa Francisco es el jefe de Estado de un Estado que es el Vaticano. El Vaticano desde hace décadas o siglos se piensa al mismo tiempo política y religiosamente. Querer separarlo no ayuda y nos impide a veces profundizar en lo que se está haciendo. Y esta visita es un ejemplo. Si usted recuerda, Juan Pablo II, su anterior, uno antes de Benedicto XVI, había intentado ir en el año 2000 y le prohibieron. Le prohibieron los que ya estaban participando activamente en el intento de derrocar al gobierno de Saddam Hussein, del partido Baas. No hay que recordar que en ese momento el Irak era un país integrado, pertenecía a la Internacional Socialista y convivían la mayoría de las comunidades religiosas y étnicas. Se le impidió ir, ya había denunciado el conflicto de la guerra con Kuwait e Irak, y después, cuando viene el 2001, viene la reacción de los Estados Unidos en el 2003 fuerte, destroza el Estado iraquí, y a partir de ahí venimos viendo cómo miles y miles de personas son torturadas, asesinadas, y entre ellas un grupo importante de cristianos asirios, caldeos, mesopotámicos, que tienen una larga historia en el cristianismo y a cual el Papa Juan Pablo II primero y Francisco ahora habían prometido ir. Y entonces, bueno, con la posibilidad que la pandemia le permite, vuelve a insistir y participa. Y como recién escuchábamos, se ve típico del Papa Francisco, se reúne con el cuerpo diplomático, se reúne con la Grey Católica y después va a aquello que tiene eje central, que es el dialogar con el mundo chiita. Es decirle al resto de ese mundo occidental, que en muchos países hay una cierta islamofobia y que ven en el Islam un enemigo, a decirles que forman parte de una fraternidad universal. La consigna es todos somos hermanos, y la idea que en ese encuentro con el ayatollah chiita, que ustedes recién lo mencionaban, poder empezar a armar a nivel universal una idea que las religiones
no son la causa de los problemas que existen hoy en la humanidad. Ya lo había hecho con el representante de la Iglesia sunita en Emiratos Árabes Unidos, con un hermoso y profundo documento en el cual justamente decían esto, ¿no? Los conflictos no son de las religiones, si bien hay personas que usan lo religioso, sino los conflictos son de intereses económicos, de grandes empresas, los intereses del petróleo, los intereses de las grandes potencias que venden armas y hacen negocios. De intereses políticos que usan como excusa a la religión, doctor. Ahora, allí, sí, allí vemos titulares que con todo lo que tenga que ver con alguna visita del Papa le da la vuelta al mundo, y varios de estos medios hablan de polémica visita. Está clarísimo que sí es histórica porque es la primera vez que un sumo pontífice visita a Irak, pero ¿cuál es la polémica? Porque se refiere a Irak, porque se refiere a una nación devastada por una invasión. Hay más de 1.200.000 personas desplazadas, hay cantidad de refugiados, 2 millones de muertos. ¿Dónde encontrarán la polémica? ¿Qué piensa usted? Y pienso primero la polémica está en Francisco, que dice que el rol de un dirigente es acompañar a su pueblo. El rol de un dirigente es estar con los pobres. El rol de un pastor, en este caso como él se presenta, es estar con esa comunidad que viene sufriendo y sufriendo de hace décadas, de hace años. Ahí hay algo que es un testimonio, un compromiso en un mundo que va cada vez más a la derecha, en un mundo que solo piensa en negocios, en un mundo que solo piensa en cuáles van a ser la bolsa mañana y los millones y millones que ganan empobreciendo a la humanidad. Un señor, Francisco, dice, tengo que estar con esta comunidad. Y le dicen, no vayas, es peligroso. No solo dice que va, sino que mañana va a ser un gesto, me parece, muy, muy valioso. Algo se dijo cuando los Estados Unidos bombardeaban Bagdad. Se acuerda que decía que no solo un bombardeo contra Saddam y el pueblo iraquí, sino una idea de destruir lo que había sido una de las partes de nuestra civilización. Lo que hoy vivimos, lo que hoy tenemos en el siglo XXI, no se puede comprender con lo que pasó en la Mesopotamia. Y mañana cuando vaya a visitar a Abraham o la tumba de Abraham, donde suponemos que estuvo Abraham, es la idea de decir, miren, en este lugar, un señor llamado Abraham es un patriarca del mundo judío, es un patriarca del mundo cristiano y es un patriarca también del mundo islámico. Aprendamos de estos patriarcas que construyeron paz, construyeron sociedades que querían ser más justas, y a partir de ahí ese discurso, bueno, tendrá un impacto de mostrar que su idea de que la fraternidad universal es posible. Cuando hoy tantos nos dicen en nuestro país, en tantos otros, que no es posible, que el mercado es el gran Dios, bueno, va a decir, esa fraternidad la podemos construir, y aquí y ahora, no en el más allá. Y ahí me parece que ese gesto también es un gesto de desobediencia, es un gesto de decir, es necesario y es posible hacer otro mundo. Y cuando de ahí se vaya al Kurdistán, que también es interesante, porque el Kurdistán, usted sabe también, y me imagino por Telesur lo ha mostrado varias veces, en esa frontera entre Siria, Turquía y por otro lado cerca del Irán y el Irak, bueno, ahí hay un pueblo también que viene luchando, que viene teniendo gravísimos problemas, sea con el ISIS, sea con el gobierno turco, muchísimas veces con los propios grupos de los Estados Unidos, y ahí va a celebrar una misa con esos grupos de cristianos que están ahí, y para decirles otra vez más, como usted dijo al principio, así empezó, que la paz tiene que ser superior a las armas y que la fraternidad tiene que estar más presente que los intereses económicos en los cuales hoy estamos. Que callen las armas. Eso es lo que causa polémica, que callen las armas. Ha dicho en estas primeras palabras cuando precisamente llegaba a Bagdad, usted hacía referencia a esta población, y desde hace meses, de tiempo atrás, cuando se conocía, se confirmaba la visita del Papa Francisco, han tratado, en medio de las posibilidades, llegan imágenes de medios aliados
tratando de poner todo a punto en medio de todas las dificultades, porque es una zona también totalmente devastada por la guerra, para recibirlo. Muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a comprender lo que significa esta visita del Papa Francisco a Irak. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, y aparte sumarme al recuerdo que hacían el comandante Chávez, como bien dijeron ustedes cuando estuvo aquí en Argentina, recordó esa famosa frase al carajo, y al mismo tiempo recordó que esa unidad latinoamericana en paz y en unión es lo que nos va a permitir mirar lejos y tener más justicia en nuestro continente. Que sea siempre posible. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Un placer como siempre. Hasta el lunes.